Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:02, arrancamos hoy lunes, una nueva semana en La Máquina de Pensar con Javier Lasval. ¿Cómo le va, Lasval? ¿Anda bien? ¿Anda bien? Bueno, espero, me alegra que anda bien Javier Lasval. Y Carolina Cuadro allá se está tomando algo, pero está saludando igual. Es la productora de este programa, amigos, que comienza y que vamos a estar esta semana, de alguna forma, hablando de muchas cosas. Entre otras, vamos a estar hoy hablando de una feria del libro virtual que va a comenzar esta semana. Y vamos a estar, obviamente, llamando a Maldonado para una nueva columna de Fahrenheit 450. Pero ahora, del otro lado de la línea, allá al otro lado del Océano Atlántico, en la capital de Francia, en París, ¿no? Juan Álvarez Márquez. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Bien, perfecto. Un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo. La verdad que sí, con Juan Álvarez Márquez hemos hablado un par de veces aquí en La Máquina de Pensar, sobre Susana Soca, sobre Superviel, en fin, hemos hablado varias veces. Juan Álvarez Márquez, uruguayo, reside allá en Francia y de alguna forma habíamos estado, me comentaste que hiciste una investigación sobre las epidemias en el Montevideo del siglo XIX, que de alguna manera, es un reflejo, tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y te diré otra cosa, te voy a comentar algo, Juan, antes de que comiences la charla, ¿no? Este fin de semana en el museo, fue el fin de semana del patrimonio, y en el Museo de Artes Visuales, entre otros, vi, obviamente con el tema de la pandemia y que está dedicado al doctor Manuel Quintela, apareció el cuadro, uno de los cuadros que está o que vos mandaste por tu investigación. Sí, efectivamente. Bueno, la investigación es una investigación ya un poco, digamos, tiene un cuarto de siglo y corresponde a la tesis de doctorado que hice en París en el año 96. Pero bueno, yendo a lo del cuadro para hacer un paréntesis, ¿Sí? Efectivamente ese cuadro es un poco anacrónico porque bueno, yo mi tesis la hice sobre el siglo XIX y ese cuadro en realidad es un cuadro de Carlos Seijo, que es un coterráneo mío, adoptivo de San Carlos, que se formó en Florencia y bueno, como pintor, y hay dos cuadros y es muy interesante porque él hizo dos cuadros sobre el mismo tema. Es una escena de hospital, un hospital que en la época estaba, digamos, al cuidado de las monjas vicentinas. Perdón, ¿cuál es el apellido del pintor? Perdón que te interrumpa. Seijo, Carlos Seijo. Seijo, perfecto. Gran historiador, autor de Maldonado y su región, de Carolinos Ilustres, Patriotas y Beneméritos, muy cercano a Carlos Reyes, bueno, en fin. Y como pintor desarrolló una obra importante. Él estuvo en Roma en la misma época que los Blanes, y cuando volvió, lamentablemente el barco, que se llamaba la Ernestina, que traía sus pinturas, naufragó y se perdió prácticamente toda su obra. Quedaron dos cuadros que precisamente representan una escena de hospital y uno de esos fue el que yo le puse. En el hospital. Ah, claro, lo pusiste por Carolino también. Lo puse por Carolino, los dos son de San Carlos. Ahí va, una escena, en realidad es la tuberculosis, porque es esa escena es de la época de 1910 aproximadamente, y bueno, precisamente era otra epidemia. Y bueno, entonces la tesis esta data de 1900, del siglo pasado, 1996. El director de estudios era un uruguayo que se había formado con Fernán Brodel, que era Gustavo Belló, que había sido, entre otros, profesor de la generación de muchos historiadores uruguayos, había sido profesor de Marta Canesa, de José Pedro Barrán, y bueno, me formé con él. Y esa investigación, digamos, obviamente, más allá de que esto del cuadro en el hospital y este hombre que es Carlos Seijos, ¿por qué te llamó la atención, en este caso, el siglo XIX? Bueno, ¿tiene algo que ver en el momento de mayor afrancesamiento de Montevideo, del Uruguay, o no? Tiene mucho que ver, hubo varias cosas, es decir, primero, la idea mía era, yo llegué a París en la época de pleno desarrollo
del SIDA, y moría en mi alrededor mucha gente, Claro. y era un periodo, bueno, y se generaban, es decir, todo un fenómeno sociológico vinculado al tema de la epidemia, y Sí, me sí, un interesó terror, mucho. había terror, digamos, Sí, totalmente. un terror medieval Sí. entre la gente, sí, 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 de Y acuerdo. cuando quise proponer en la universidad el tema de estudio, el tema del SIDA, encontraban que todavía no era un tema de historia, Mm, mismo que podría ser un tema de historia contemporánea, mirá vos. pero que no era demasiado antiguo. Entonces me empujaron al siglo XIX, Mm, y yo me formé en Montevideo en la Facultad de Humanidades con José Pedro Barrán, y muy influenciado de todo lo que fueron sus estudios sobre el universo de la salud y el rol del médico, y tenía todo ese bagaje de formación muy rico. Y bueno, entonces y también volví estaba, en a... ese momento también, digo, creo recordar, estaba la novela El amor a los tiempos del cólera, ¿no? Y la idea Cierto. de que precisamente en el siglo XIX había habido esa epidemia de cólera, ¿no? Y que también había vuelto a golpear a América Latina en los 90 también, ¿no? Sí, 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 no, fue muy fuerte. Y en mi caso, yo ya había estado incursionando por otro proyecto. Yo había trabajado con Benjamín Nahum en un proyecto sobre las correspondencias consulares y los informes diplomáticos franceses. Mm, Bueno, entonces ahí realmente descubrí que había una fuente enorme a través de precisamente las correspondencias sí, de sí, los sí, 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 cónsules sí, 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 que sí, estaban en Montevideo. Y eran muy ricas, sí, 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 eran sí. correspondencias realmente muy detalladas, y realmente hacían prácticamente diarios, Mm, crónicas de todo lo que pasaba en el Montevideo, pero crónicas cotidianas, en las que se sabía qué pasaba en el puerto, qué ujú. pasaba en el centro de la ciudad, si habían problemas en los mercados, bueno, muchas Es cosas. increíble. Sí, en Historia de la Y Sensibilidad, el propio Barran utiliza eso. Hay algo que yo he citado una y mil veces. Utiliza Barran en el segundo tomo de Historia de la Sensibilidad una carta, digamos, un oficio del cónsul de Bélgica allá sí, para decir, de 1916, creo recordar, donde dice algo que te sorprende de Uruguay, ¿no? Porque uno tiene esa visión, tenemos la visión de Uruguay ahora, y este cónsul, este observador, digamos, que está hablándole al gobierno belga, obviamente, está diciendo que Uruguay es un país tan innovador, pero sin orden y sin método, ¿no? Entonces uno sí, diría, Uruguay, el país más innovador y aparte sin orden y sin método, están haciendo cualquier cosa, están cambiando muchísimo y nosotros tenemos la visión nuestra de que somos conservadores, ¿no? O sea, toda la segunda mitad del siglo, ¿no? O sea, es sorprendente esas cosas como la mirada exterior te mueve, ¿no? En ese sentido. sí, y en lo que se refiere Ujú, precisamente al tema francés, hay que tener en cuenta de que Montevideo es una ciudad-puerto que es muy importante para Francia. Hay uno de los informes consulares prácticamente que dice que Montevideo es prácticamente más importante que las otras colonias, y es efectivamente todo ese comercio de lanas, de cueros, las barracas, eso pasa mucho por el comercio entonces francés, y los informes de los cónsules, y bueno, hay uno de ellos se llama Baradeur, después hay otro que se llama Le Bon. Bueno, ellos en general son muy digamos, exigentes y muy críticos ujú, sobre lo que es Montevideo, el manejo del puerto, de la higiene, de las aguas corrientes, toda una cantidad de cosas. Y hay que tener en cuenta de que una de las epidemias que se desarrolla, bueno, la epidemia de fiebre amarilla ujú, y la de cólera, en momentos en que hay una alta población, es decir, un alto porcentaje de franceses ujú. que están viviendo en Montevideo. Sí, sí, bueno, en Francia, había una colonia francesa fuertísima, bueno, por eso es que, fortísima, por eso está el papá de Lautremont, ¿no? Y el papá, bueno, y la familia también de Laforgue. Y Bueno, el también, padre de ujú, Lotramón, sí, hago una pequeña interrupción y quería sí, justo comentarlo. Cuando yo hoy hablaba bueno, digamos, de las descripciones muy detalladas de los documentos franceses,
de la vida cotidiana y todo. Bueno, en una de esas, el embajador francés dice: he perdido personal en el consulado, entre ellos el señor François Ducasse, que es el padre de Lautréamont. Y el padre de Lautréamont está enfermo de fiebre amarilla. En un momento se tiene que alejar, tiene que dejar las funciones consulares para atenderse a raíz de esta epidemia. Y otros miembros también del grupo. Digamos, estamos hablando de que había una gran colonia francesa, que Uruguay obviamente estaba muy convulsionado, bueno, estaba también la Guerra Grande, en fin, los sitios, había también aquí diarios en francés, siempre se recuerda que la colonia pagó a Alejandro Dumas para que hiciera Montevideo la nueva Troya. Y en tu investigación, ¿a qué vas? ¿Vas a tratar de ver lo que es la vida cotidiana de esa...? Bueno, en realidad en la investigación que yo hice traté una cantidad de temas que van precisamente, un poco, es decir, una vez tuve una entrevista con un historiador de la Escuela de los Anales, que precisamente había querido entrevistarlo para enviar luego esa entrevista a la Facultad de Humanidades, que fue Pierre Vilar. Pierre Vilar, ¿hablaste con Pierre Vilar? Sí, ¿En serio? Sí, hablé con Pierre Vilar, que estaba en esa época prácticamente ciego. Pierre Vilar es uno de los grandes historiadores, no solo franceses, sino de Europa, ¿no? Sí, es un bastión de la Escuela de los Anales, es decir, es muy importante. Uh-huh. Y me acuerdo que la primera cosa que me dejó hablar un rato, hablamos del Uruguay, de América Latina, y en un momento me dice: bueno, usted nunca se deje engañar, y me dijo: y usted no escriba historia a partir de lo que usted quiere construir, usted vaya a los hechos y a partir de eso construya su historia. Y diciéndome que mucha gente, claro, había unas tendencias nuevas, digamos, en las ciencias sociales, de que muchas personas querían llegar a una conclusión y a la conclusión de ellos. Pero no previa, una conclusión previa, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Entonces, trabajé precisamente sobre la epidemia, y a su vez empecé a descubrir cómo un fenómeno epidémico podía llevar a un cambio en un país a nivel, digamos, de lo que fue la modernización y de lo que fue un cambio de una creación de una nueva sociedad. Pasamos, somos un país muy joven, entonces pasamos en 250 años de un mundo colonial a un país nuevo, con un sistema de industrialización, y toda esa especie de evolución que se va dando a su vez con la migración y la población que llega al Uruguay, pasa por el control de cantidad de cosas, el control de los alimentos, el control de los servicios higiénicos, precisamente el control de los recursos como el agua. Todo eso se va haciendo a través de reglamentaciones que surgen con las epidemias, tanto con el cólera como con la fiebre amarilla. Y eso eso realmente fue algo que surgió de mi investigación. Y después, es importante porque si hay algo que marca Uruguay con respecto a América Latina es el desarrollo de las instituciones, ¿no? La institucionalidad y esta cuestión que tenemos nosotros por las ordenanzas, los reglamentos y lo legal, ¿no? Sí, que es enorme, y que pienso que yo el otro día decía que una cosa que lamentaba de no tener aquí era la colección de códigos, leyes y decretos, porque es una de las mejores historias del Uruguay. Claro. Eso trasluce cómo fue realmente todo el proceso. Uh-huh. Y respecto a lo que fue, las situaciones, hay que imaginarse que el Montevideo, está esa dicotomía de civilización y barbarie, pero cuando uno lee las descripciones de lo que era el Montevideo de 1850, de 1860, realmente es a veces digno de una novela o de una película. Las imágenes del mercado, por ejemplo,
con los animales que se carneaban directamente Claro. en el mercado. Sí. Sí, es parte, digamos, el Lautréamont de alguna forma no inventó demasiado, digamos, ¿no? Cuando ves No, esas pienso que sangres, esos ríos de visualizó sangre, muchísimo. sí, esas monstruosidades, no está, es una decantación poética de algo que se podía ver al costado prácticamente, ¿no? Totalmente. Ujú, ujú. Montevideo tenía toda esa zona de los famosos huecos, y esos huecos eran terrenos baldíos, donde realmente en esos terrenos baldíos se utilizaban para todo, y las condiciones de higiene eran realmente terribles. En el puerto era también lo mismo. Es muy interesante todo el tema de la reglamentación precisamente portuaria. Yo me acordé ahora, cuando estaba en el Uruguayo durante el periodo del confinamiento y durante el periodo en el que estuvo el Mortimer, el famoso barco. Y me vinieron a la cabeza todas las reglamentaciones que había leído desde 1838 en adelante sobre la importancia de la declaración de las patentes de los barcos. Muchos barcos, por ejemplo, llegaban a puerto, pero tenían a veces una patente sanitaria falsa, entonces se pensaba que llegaban y la tripulación tenía a veces 20 miembros que estaban contaminados, y esos miembros que estaban enfermos efectivamente producían un contagio en la zona del puerto y de la ciudad vieja que bueno, llegaba después a generar problemas realmente importantes. Hay un médico alemán, porque hoy hablamos de las presencias precisamente, la presencia francesa, pero hay un médico alemán también que se llama Brendel, y Brendel cuenta también todo lo que sucede en la zona portuaria con la comunidad alemana, porque hay muchos técnicos de barcos y gente que está allí que son de origen alemán y que son obreros y que viven en casas de inquilinato comunes, y efectivamente se contagia uno, vuelve a esta casa de inquilinato y bueno, Contagio a a otros. partir de eso hay mucho. Yo te voy a hacer una pregunta que capaz que es una exageración, pero digamos, lo que destaca a todo el mundo en el Uruguay con respecto al manejo de la pandemia del COVID, es precisamente, bueno, la institucionalidad, ¿no? El acatamiento más o menos del distanciamiento social, en fin, se ha destacado mucho. Yo creo que probablemente debe haber otras variables biológicas, pero hacen que, digamos, en toda la zona Uruguay y en menor medida Paraguay destaquen en una zona que está muy mal en América, que es toda América Latina. Sí. ¿Y a vos te parece que hay una especie de recuerdo, digamos, histórico dentro de la social, ¿me explico? Bueno, yo viví nivel, lo contrario. Me dio la sensación ¿sí? precisamente de que la gente estaba confrontada a un nuevo fenómeno, y yo precisamente, capaz que por eso retomé el tema y volví a abrir la tesis y todo esto, porque, no sé, ciertos, bueno, yo estaba en el departamento de Maldonado, pero tengo amigos en Montevideo, en Salto, en otros lugares, y me daba la sensación, yo decía, acá el gran problema, y lo vi en la televisión, en todas las emisiones que vi, no había un referente histórico. Es decir, me llamó muchísimo la atención que precisamente podemos aprender de la historia en cantidad de cosas, y parecía la gente mismo respecto al miedo. Digo, ¿por qué tener miedo a un elemento siendo que otras veces, en otros siglos, en otros momentos, pasamos por una etapa similar y la superamos? Pero me da la sensación de que había una barrera y que como que se estaba partiendo de cero. De cero, bueno, esa es la historia del Uruguay, sí, nunca aprendemos nada. No, yo me refería a una cuestión un poco más quizás sutil, que es una cuestión como genética o de comunidad, porque digo, ¿qué pasa? Las comunidades, los países son comunidades, ¿no? O sea, tenemos fortalezas y debilidades, no son las mismas las de Argentina, la de Chile, porque hace 200 años que más o menos estamos acá en este territorio y, digamos, no quiero decir que seamos una familia, pero somos una comunidad. Y eso va generando un conocimiento y, bueno, fortalezas y repito, también debilidades grandes que, por ejemplo, hay aquí en Uruguay que quizás no hay en Argentina a nivel económico, yo que sé, en otros. Desde ese punto de vista me decía yo. No, yo creo que había un accionar higiénico, digamos, a nivel del higienismo, que se vio reflejado, es decir, yo ya lo veo en la cotidiana. Yo veo que en Uruguay una persona tiene la costumbre de lavarse las manos regularmente. Hubo un acatamiento, muy, muy, muy grande. Sí. Y bueno, te digo, tenía esa sensación de que sí, de que hay una
de que hay algo, sí, que efectivamente se aprendió, quizás sin tener conciencia de que viene sin tener conciencia. Lo que vos marcás en cuanto a la falta de conciencia histórica que tenemos, que padecemos los uruguayos, eso es fenomenal, digamos, ¿no? O sea, damos toda la historia hasta Artigas, como decía Carlos Quijano, en Uruguay se da la historia cuando es regional, pero cuando comienza la historia del Uruguay no se da, ¿no? Que es a partir de que Artigas se va, que ahí realmente comienza la historia individual de este país, digamos, ¿no? Porque mientras está Artigas es regional. Pero bueno, esa falta de conciencia histórica es muy grande, pero eso, probablemente Pierre Vilar te lo diría, ¿no? Que las comunidades van aprendiendo. Pierre Vilar decía una frase una vez en un libro de historia que leí de él, que es brillante, que decía que un historiador debe saber manejar los documentos, ¿no? De la historia, ¿no? De la misma forma que alguien debe saber, una persona normal, saber leer el diario de cada día, las noticias del diario. ¿Me explico? Si vos sabés leer las noticias del diario, podés ser un historiador y viceversa. Es decir, el historiador debe saber leer lo que está ocurriendo, pero no creerse las noticias el 100%. ¿Me explico? Interpretarlas. Ese sentido de la percepción. Bueno, muy bien. Y después, sí, la otra cosa que, bueno, digamos, la tesis tenía esta parte, digamos, que es la parte, digamos, del estudio, digamos, de los elementos concretos, de los tratamientos, del tema, por ejemplo, el tema del agua, lo que era importante, de mantener la limpieza en ciertos barrios, porque se iba a los aljibes, se iba a los pozos, y si alguien contaminaba un lugar, se contaminaba todo. Bueno, esas son las partes, digamos, las cuestiones de la higiene, todas esas cuestiones de la reglamentación práctica. Pero después yo, digamos, una parte lo que me interesaba más quizás del estudio era la parte antropológica, es decir, esa parte que se ligaba a lo que yo estaba viviendo en París con el tema, por ejemplo, del SIDA, que era el tema del miedo, que era el tema del miedo al otro, los orígenes del miedo, el miedo a la muerte, el porqué del mal, el tema del aislamiento, el por qué se producen los fenómenos de fuga, de huida de las ciudades cuando hay una epidemia. Y eso fue, digamos, toda la parte del reflejo cultural, que fue la segunda parte, digamos, de la tesis, y mezclado también con los temas de lo que fue la ciencia y la religión, porque en ese Montevideo todavía postcolonial seguía habiendo una presencia, como hay en ese cuadro de Seixo, de la iglesia. De la monja. Las epidemias en Montevideo en el siglo XIX. Obviamente, la última pregunta es, ¿esto se publicó aquí? ¿Está traducido al español? Porque me imagino que lo hiciste en francés, obviamente. Bueno, la traducción al español se terminó ayer. Ah, bueno. ¿Y va a ser publicado o lo vas a subir a la web? Sí, pienso que va a estar publicado. Es un libro que, bueno, tiene muchas citas también, porque yo me inspiré mucho. Yo para esto trabajé también en Bolonia, porque la Universidad de Bolonia, bueno, una de las más antiguas, la Facultad de Medicina, tenía una cantidad de materiales que no estaban en el Uruguay ni en la Biblioteca Nacional, documentos que habían sido, digamos, preparados como folletos para en fin. Y sí, no, la idea es que se pueda editar, y bueno, pero en un formato, digamos, en una modalidad libro, que es muy diferente a la modalidad formal de Sí, adaptarlo al libro, que pueda editarse en libro, pero adaptarlo para todo público y no dentro con iconografía y no dentro, digamos, de los parámetros de la jerga técnico-académica que puede ser farragosa. Muy bien, Juan Álvarez Márquez, entonces cuando esté el libro, bueno, lo leeremos y podemos conversar más in extenso. Bueno, un gusto. Te mando un abrazo grande y nada, felicitaciones, espero recibir el libro, che. Sí, algunos capítulos ya te podré mandar. Dale, un abrazo. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a la editora Estefanía Canalda para que nos hable de la Feria del Libro Virtual, la Feria del Libro en tu casa. ¿Cómo andás, Estefanía? ¿Andás bien? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a vos por aceptar. Feria del Libro Virtual la organiza Fin de Siglo, pero esto tiene muchas editoriales también, como cualquier Feria del Libro. Exactamente, tenemos la participación de Banda Oriental, de Criatura y también de un vestuario.
¿Y cuánto esto va a durar desde el 5 al 18 de octubre? Contanos cómo sería la dinámica. Digo, los que nos están escuchando probablemente estarán pensando cómo se puede participar en una feria del libro virtual desde la casa. Bueno, la idea principal es tener un montón de actividades a través de Zoom. A partir del jueves va a haber una serie de actividades que se pueden encontrar todas entrando a la página de Fin de Siglo. Allí en cada actividad aparece el link de Zoom y el horario. Hay actividades, por ejemplo, para niños y adolescentes. Está Sandra Bentancor presentando su último libro de Vacaciones Peligrosas. También hay una charla entre Federico Ibáñez y Martín Otegui. Eso, por ejemplo, se pueden conectar escuelas o liceos porque son temprano, hay una a las 10 de la mañana y otras dos a las 2 de la tarde. Y después hay varias charlas, algunas son presentaciones de libros específicamente, por ejemplo, Estuario organizó la presentación del último libro de Renzo Rossello, y después hay otras que son charlas más temáticas, por ejemplo, Danilo Arbilla, ¿no?, un referente absoluto del periodismo, va a cerrar con una charla acerca del país que deja este largo ciclo electoral. Y hay de todo. Perdón, la de Danilo Arbilla es el 16 de octubre, el país que queda después del largo periodo electoral, eso fue el viernes a las 18:30. El viernes 16. De todas formas, yo lo estoy ahora linkeando en el blog de La Máquina de Pensar. Aquellos que quieran ir, cliquea en Feria del Libro en formato virtual y va directamente a findesiglo.com.uy, donde va a estar, va a ver lo que estás diciendo, Estefanía, ¿no? Charlas sobre economía, pero también sobre Pitamiglio, sobre, en fin. Exacto, de todo. Por ejemplo, hay un grupo de psicólogas que va a hablar del trauma. O sea, hay un montón de actividades sobre diversos temas. Porque, por ejemplo, también está el diputado Gerardo Núñez, que está trabajando en un libro sobre la historia del Partido Comunista que todavía no salió, pero va a dar una charla sobre el tema. O, por ejemplo, sobre la vida del republicanismo en Carlos Julio Pereira, por ejemplo. Claro, bueno, eso tiene particular atractivo ahora, además que Alejo Umpierres acaba de ser electo como intendente de Rocha, claro. Ok, este es el autor de la vida de Carlos Julio Pereira, salió intendente en Rocha. No, vos sabés que no lo había ubicado uno con otro, ¿no? Sorprendente, ¿no? Sí, en general me dicen, pero no es el mismo, ¿no? Sí, claro. Es el mismo. Alucinante. Y un cura uruguayo en las Malvinas, una charla entre la Embajada Argentina y Ramiro Podetti. Exactamente. ¿Eso de qué es? ¿Eso de un libro? ¿De qué se trata? Sí, es un libro, se llama 33 años de vida malvinera. Es un libro escrito por un cura que ya fallecido, que vivió mucho tiempo en las Malvinas. Va a haber una presentación de la antología Cuentos de la Peste, que editó Fin de Siglo, a cargo de las colegas Daina Rodríguez y Carolina Mola, de Efecto Mariposa, por ejemplo. Exacto, bueno, allí lo que pasó fue que cuando salió la antología, que reúne a 27 autores uruguayos contemporáneos, ellas me hicieron una entrevista en su programa y bueno, me gustó tanto como habían leído el libro, le dije, bueno, ¿por qué Efecto Mariposa no se hace cargo de la presentación? Y bueno, y conversa con todos los autores que se puedan conectar en ese momento, ¿no? Que ya hay, por lo menos la mitad va a estar ahí conectados. Una pregunta que quizás no sé si es simpática o no, pero las charlas van a ser por Zoom, o sea, cualquiera puede cliquear para participar en la actividad de Zoom. Esto, obviamente van a la web de Fin de Siglo, y eso va a quedar o no, va a quedar grabado, ¿viste? Porque a veces quedan grabadas. Sí, la idea es grabarla y bueno, más adelante subirlas a YouTube. O sea, se va a quedar grabado, pero no va a quedar subido. Lo digo para aquellos que sepan que, bueno, si les interesa realmente. Y otra cosa, dice que se participa por Zoom y que hay cupos limitados. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad la licencia de Zoom permite hasta 100 personas por evento, pero bueno, considerando el tamaño de las presentaciones en Uruguay, me parece más que suficiente. Brillante, ¿no? Sería brillante, sí, digo, 100 personas es brillante. Digamos, ojalá. Sí, en cualquier feria del libro de Uruguay, salvo excepciones, hablar de 50 personas de la mitad es un éxito, ¿no? Es una exitosa presentación. Y bueno, la idea fue ponerlas, algunas a las 18, alrededor de las 18, otras alrededor de las 20, las 21, cosa de que la gente ya esté en su casa más tranquila y pueda mirarla sin problema. Ahora, y otra cosa, Estefanía, viste que las dos bases de cualquier feria del libro son, por un lado, las presentaciones, bueno, poder ver a los autores o poder preguntar, en fin, y el otro es digamos, los precios, que se supone que son más baratos los libros a veces, ¿o no? Claro, acá también otra cosa que se puso en práctica a partir de hoy es que en la tienda de Fin de Siglo, que está en la propia página, se pueden conseguir un montón, decenas de libros a 200 pesos. Libros de Fin de Siglo, de Banda Oriental y de Estuario.
Ok. Y bien, se pueden comprar en la tienda ya, incluso antes de que comience la Feria del Libro. O sea, Claro, en ya realidad, bueno, comienza hoy el tema de las ofertas y a partir del jueves comienza la empiezan feria. las actividades. Perfecto, perfecto. El jueves, reitero, comienza a las 18 horas con Economía para un mundo aún más entreverado, una charla con Germán de Agosto. Y bueno, después va a estar el viernes el verdadero Pitamiglio y bueno, va a estar también Renzo Rossello, por ejemplo, el verdugo escondido. Y bien, va a haber otras actividades. Exactamente, y bueno, esto de las ofertas y de la tienda, Ujú. que viene a ser, hay como dos patas, ¿no? El tema de las actividades y el Sí. tema de la tienda, que se puede, o sea, comprando en la tienda te lo pueden llevar a tu casa, o sea, hay envíos en Montevideo a partir de los 490 pesos, el envío es gratis, en el interior del país a partir de 1.000 pesos, entonces ahí ya se puede hacer todo el trámite de pago y bueno, de pedir el envío Y otra, y que te llegue a tu está casa. muy bien eso porque aquellos que nos están escuchando del interior es otra posibilidad para poder comprar directamente y no en todos los lugares del interior, lo sabemos, hay librerías, no en Claro. todos, puedo decir, y no todas las librerías del interior tampoco a veces tienen todos los libros, digo, porque me ha pasado a mí con el Run Run de las Cosas, editado por Estuario, que también se va a presentar, pero que, por ejemplo, en Fray Bentos, yo soy de Fray Bentos, no estaba a la venta Fray Bentos, ¿no? Es algo sorprendente y sé que hay gente que lo tuvo que pedir, vía, en fin. Pasan esas cosas, pasan de alguna forma toda la actividad editorial parece siempre concentrarse en Montevideo y dentro de Montevideo, en el sur de Montevideo, en la costa, Sí. ¿no? Y más con esta crisis, ¿no? Que para muchas, bueno, para todo el mundo del libro, pero particularmente para las librerías, no fue una época muy feliz, o no es una época muy No, feliz. no, 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 para nada, para nada. Bueno, esto es una alternativa y como todo lo hemos dicho varias veces, estas alternativas no se contraponen, ¿no? Digamos, se complementan, en este caso, porque no hay Feria del Libro este año en Uruguay, ¿no? No va a haber. No va a haber no va a estar la Feria del Libro en Intendencia justo en estos días. La Cámara del Libro anunció que se va a hacer otra Feria del Libro, al aire libre, en unas carpas, creo que en la Plaza de Independencia, pero bueno, Sí, habían hablado de la Plaza Independencia, pero no lo había confirmado. Me habían dicho a mí, pero no. Ah, mirá. eso se verá los detalles, pero creo que por ahí, por principios de noviembre, se va a hacer Noviembre. una movida. Sí, me dijeron de noviembre, pero bueno, no me lo habían confirmado, así que no sabía si se hacía o no. Bien, pero bueno, el tema es que comienzo quieren las cosas. La primera feria del libro virtual, organizada en este caso por Fin de Siglo, o por lo menos con la iniciativa Fin de Siglo, se sumaron, reitero, Banda Oriental, Estuario y Criatura, son 4 editoriales importantes de la literatura uruguaya. Y bueno, simplemente se puede participar a partir del jueves 8 de octubre y se puede comprar a precios mucho más baratos a partir de hoy vía internet, obviamente tienen que ir a Fin de Siglo y también hay que decir un detalle muy importante que dijo Estefanía Canalda, que comprando, digamos, gastando 490 pesos, ya te llevan en Montevideo, el delivery es gratis y en el caso del interior es la compra por 1.000 pesos, también es gratis el delivery, ¿no? Exactamente. Obviamente también está todo el catálogo de la editorial, no es que sean solo ofertas. Ujú, Se puede ujú. comprar un montón de otros libros a precio de lista. Perfecto, perfecto. Sobre Bueno, todo las novedades, ¿no? Porque ujú. obviamente las ofertas son libros que ya tienen unos años. Y estamos hablando de ofertas a 200 pesos, que es muy, pero muy barato. Me parece una gran iniciativa y me parece importante que las editoriales en estos momentos de críticos, digamos, de pandemia, bueno, se movilicen y está bien, ¿no? O sea, actividades por Zoom y ofertas no es un mal combo, es un muy buen combo. Estefanía, gracias por estar en la máquina de pensar, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Chau, chau. Muy buena la cortina de Fahrenheit 450. Del otro lado de la línea, ya en Maldonado, Fernández de Palleja, presumo. Presume correctamente, acá Ujú. estoy con la cabellera al viento, Aliento. desatado de esta primavera mañera que se niega a aparecer en todo su esplendor. Ujú. Bueno, el vaivén de la primavera ya lo conocemos. La primavera, dicen los españoles, la sangre altera, pero en su caso no la altera porque usted va a hablar de Alfredo Fresia, me dice, ¿o no? Voy a hablar del último libro editado de Alfredo Fresia, pero voy a empezar como epígrafe para esta columna con Ujú. un poema del propio Alfredo Fresia, A ver. que se llama Naif y está dedicado a Pablo Achugarri. Dice así: el poema vagaba sin poeta,
por el aire giraba como un trompo venido de la infancia ya sin cuerda, sin rigor de la física y sin lobos. Buscaba un alma que lo recogiera en el tiempo de los hombres, el siglo donde nacer después de las fronteras, mecido por la historia o los molinos o la sal, el sur, el viento, otros versos que ondean en el cielo, panaderos soplados en la infancia contra el miedo, poemas del poema sin palabras, los del salto nupcial de los insectos, babas del diablo, celo de la nada. Muy bien. Porque no se puede hablar de poesía sin que esté la poesía. Esto es sería como una máxima. No podemos hablar de la poesía en abstracto sin que se haga presente la poesía como organismo o como mecanismo verbal. Como decía Octavio Paz, un poema es un mecanismo verbal, un dispositivo verbal que emite o suscita poesía, pero la poesía es previa al poema y previa, como dice acá Alfredo, al poeta. Sin embargo, el poeta viene a ser como una especie de antena a través de la cual se derrama, se ordena y sale esa sustancia inefable que está por todas partes. No se puede hablar de la poesía sin hacer poesía, y eso es lo que hace... Vos sabés que, perdón que te interrumpa, pero vos sabés que Lebrero decía que los libros de narrativa también eran un dispositivo que liberaba energía a nivel, ¿no? O sea, mientras no lo leía nadie, pero cuando alguien lo iba leyendo, iba liberando la energía que estaba dentro. Bueno, es muy similar. Es verdad, vos sabés que ese tipo de cosas que sé que vienen de Lebrero, que sé que a Pablo Silva Lazar le pasan también, que hay como gravitaciones ignotas que hacen que las cosas pasen, y creo que a todos los que estamos muy metidos en algo, muy imbuidos, o que le ponemos el corazón, o que de alguna manera nos vinculamos a nivel del ser con eso que estamos leyendo o produciendo, nos pasa, ¿no? Hay veces que leemos cosas y empiezan a suceder asuntos conexos, o las escribimos y también empiezan a pasar cosas que a uno hasta le puede dar miedo, ¿no? ¿Qué estamos provocando cuando leemos o cuando escribimos, no? Sí. Pasan cosas. Bueno, en el caso de Alfredo Fresia, el libro es de 2020, está editado por Yagurú. La idea original de la columna era rescatar libros, ¿no? Lo cual podía ser entendido como rescatar libros del pasado, rescatar libros olvidados, rescatar libros raros, o no sé, algo así. Y en este caso, como en una columna anterior en la que hablé de Paula Einover, estoy rescatando a la poesía, estoy rescatando a un poeta, porque generalmente los mecanismos de distribución de cultura suelen desconocer su existencia, y la poesía, como dice Alfredo en uno de los capítulos de este libro, la poesía no se vende, y hacen el chistecito ese, que la poesía no se vende porque la poesía no se vende. No se vende en el sentido de que no se doblega a los temas que están en boga, claro, a lo que se debe decir, a lo políticamente correcto o lo que sea, y por eso tampoco se vende en el sentido más económico y mercantilista del término. En este caso, Alfredo Fresia, que es un poeta muy prolífico, nacido en Montevideo en 1948 y que vive en San Pablo desde la época del golpe de Estado uruguayo. Un joven Alfredo Fresia se trasladó hasta allá en su condición de profesor de literatura, lo cual lo hacía un agente muy peligroso para la estabilidad institucional y para la salud de nuestra población y de poeta, y encima con la particularidad de amar homosexualmente, cosa que también pudo ser una dificultad adicional en esos tiempos tan rígidos, ¿no? Alfredo se fue a Brasil en esa época y ha publicado infinidad de libros de poesía, muchos de los cuales han sido publicados en Uruguay, digamos que, o casi todos han sido publicados en Uruguay. Es un poeta uruguayo, básicamente. Digamos que sí, que por ejemplo hay un libro que se llama Destino Rua Aurora, que aparece, está editado en Brasil y aparece clasificado, me fijé, aparece publicado como literatura brasilera, porque de hecho está escrito en portugués, pero todo el resto está escrito en español,
y en un español depuradísimo, que por ejemplo transita las formas clásicas como particularmente el soneto, que a él le gustó desde chico, y así por ejemplo están publicados, les digo de atrás para adelante, La mar en medio por Civiles y Letrados, que se puede conseguir en formato EPUB, estos libros electrónicos, en una página que se llama librospatagonia.com. Recientemente Civiles y Letrados ha editado parte de su catálogo ahí. Está Poeta en el Edén, también editado por Civiles y Letrados. Está Eclipse, una compilación es muy buen libro, Eclipse. Es buenísimo, en realidad todos son buenísimos, todos tienen su particular estado de lo bueno. Y hay otro que se llama Senryu o el árbol de las sílabas, que es un libro de Senryu, que es una forma métricamente igual al haiku, pero sin la restricción temática del haiku de tener que hablar de la naturaleza y de una estación del año, que logra en esa concisión ejemplos de depuradísima poesía, de la mejor poesía que creo yo se ha escrito en Uruguay, que creo que hay que reivindicarlo, ¿no? Está publicado por, creo, si mal no recuerdo, por Linardi Rizzo ese libro. Recuerda bien, exactamente. Está publicado por una muy linda edición de Linardi Rizzo. Está bueno para que la gente rastree en las librerías y busque los libros de Fresia, que ofrecen una uniformidad en la voz, porque es un poeta ronda más o menos los mismos temas, y que va trabajando el lenguaje, y lo va trabajando desde el conocimiento, y lo va trabajando desde el conocimiento de la lengua española, de la lengua francesa que estudió desde su tierna edad, y del portugués también, que es la lengua en la que vive cotidianamente, y en la que ha escrito este libro que te decía hoy. Por lo tanto, tiene varias condiciones, Alfredo, una de las cuales es el conocimiento de la lengua como un fenómeno más amplio que la propia lengua. La lengua se conoce más cuando se compara con otras lenguas. Y esto podría remitir incluso al erotismo, que está bastante presente también, y lo amatorio en la poesía de Alfredo. Y otra cosa que no has mencionado de Fresia es que su poesía tiene cierta sorna, cierto humor, tiene cierta gracia también, ¿no? La erudición, y también tiene cierto humor. Hay mucha erudición, pero una erudición que no pesa. Es raro que recargue el verso de nombres raros. Es cierto que en algunos motivos el tema clásico está aludido, menos en los últimos libros, menos en La mar en medio, por ejemplo. Pero para concretarme en Sobre roca resbaladiza, que es este último libro... Que es en prosa, ¿no? Estamos hablando de prosa. Es un libro en prosa, pero la poesía está presente igual. Es un libro como de artículos o de una especie de autobiografía de él, ¿no? Sí, es una especie de autobiografía dividida en breves textos, algunos más largos, que él denomina proseos, que son escritos a partir del año 2017. Él ve como un año horrible, porque hace un raconto de las muertes de sus seres queridos. Menciona la muerte de hace un tiempo de su madre, menciona también los viajes esos a Montevideo que él hace con toda la ciudad que puede. Creo que a Juan Introini también menciona, ¿no? Algo así, ¿no? Menciona a Juan Introini, que es un amigo suyo, menciona a un antiguo amor que reaparece en las últimas fases de su enfermedad para decirle que siempre lo amó, pese a que después, siguió su vida con otras personas. Pero Alfredo se descubre una arritmia y un cáncer de próstata y decide escribir durante sesiones de radioterapia, y hace como un viaje a su vida, un viaje al inicio de su vida, a su niñez en Montevideo, en una calle que se llama Marsella, ¿no? Y dato que me pareció... En el reducto, sí. Que me pareció lindo porque es un nombre francés para un francófilo, ¿no? Ya estaba en una predestinación. Parece como que de alguna manera lo predestinara a la lengua francesa. El barrio. Un barrio como tantos barrios de Montevideo. Un barrio donde en su ausencia, por ejemplo, en las calles escuchaba una profecía heterosexual, digamos, donde, a partir de la cual él analiza esa construcción de la masculinidad que tenemos en Uruguay, en Occidente en general, donde los hombres se nos pide y se nos fuerza a hacer de determinadas maneras, pero que
sanciona severamente a quienes no cumplen con esa uniformidad que él ve, por ejemplo, en los ejércitos, ¿no? No, y también dice como que la masculinidad o la virilidad es una construcción y él lo vio como una ficción, ¿no? O sea, que los hombres están juntos en el fútbol, lo que sea, hablan, no sé qué, y están creando una ficción, ¿no? Sí, claro, es como un disciplinamiento social, como tantos, que bueno, al situarse en una punta más alejada del medio, digamos, logra ver con ojos críticos, humorísticos también, ¿no? Con algún dolor, sin agitar banderas, pero mirando desde un punto de vista, desde una primera persona formada, inteligente, sensible. Alfredo, además, hay veces que no conviene conocer a los autores, no conviene conocer a los artistas porque son personas que desmienten su obra. Silva Ferreira decía que si te gusta un libro no leas toda la obra completa y si lees la obra completa no conozcas al autor. En el caso de Alfredo podríamos desmentirlo porque es además un ser humano generosísimo, amable, un gran lector de su poesía, un gran decidor también, sí, de acuerdo, sí. un gran analista espontáneo y generoso. O sea, digamos que estamos en presencia de una persona muy excepcional. Y bueno, ese viaje a la infancia hace que recuerde cómo ingresó a la literatura, cómo la literatura llegó hasta él, y fue a través de una antología de poetas españoles que estaba en su casa, y a través de una cosa que a mí me llamó la atención, que yo no conocía que existía, y era que en la radio leían poemas, parece. En esas épocas, incluso hasta poesía gauchesca, lo cual, y por eso leí el poema al principio, porque de pronto tendría que haber más espacios de lectura de poesía en los medios, y más difusión, de repente poesía, no sé, en revistas, diarios, lo que fuera, porque la gente aprende a gustar de algo cuando lo conoce, y de pronto la literatura puede ser la tabla de salvación de alguien. Incluso él mismo cuenta que, habiendo sido un alumno mediocre en primaria, según él, eso cambió en la adolescencia cuando la literatura fue su milagro. Empezó, digamos, se conectó con el conocimiento, con el estudio a partir de la literatura, a partir del gusto, a partir del arte. Lo mismo que se está reclamando actualmente con el tema del recorte que aparentemente quieren hacer de las horas de coro en secundaria, ¿no? Que aprovecho a sumarme a los pedidos y reivindicaciones de los profes de coro que saben que el arte es una forma que puede hacer que el alma se sintonice, cosa que sucede con Alfredo, a quien la poesía, como él dice, siempre le aparece. ¿Sabes qué? Perdón, simplemente esto, que él es del Reducto, eso se lo dije a él, y Cristina Peri Rossi este año sacó La Insumisa, era del Reducto, también tenía, digamos, también tenía problemas en cuanto a la adaptación, o en cuanto a y consiguió, los dos vieron la poesía, la literatura como una tabla de salvamento, lo que está diciendo vos, el arte como tabla de salvación. Claro, además, cuando uno de pronto, y esto creo que más los que estamos más o menos en el ámbito de las letras, generalmente sabemos que de pronto hemos sido personas un poco ajenas a la corriente mayoritaria. De repente hemos mirado la vida desde un costado en principio por algún motivo, y de pronto hemos sido criaturas curiosas, más o menos golpeadas o más o menos desconcertadas con lo que está pasando a nuestro alrededor, y buscamos maneras de entender, buscamos en ese silencio observador entender. Y de pronto el poema que a Alfredo siempre le aparece, él dice que el poema aparece y en un momento, bueno, lo tiene que escribir tras un largo silencio, y se cristaliza y ahí está. Básicamente, por eso eso que te decía hoy al principio, que el poeta es como una especie de antena a través de quien fluye la poesía. Y la antena está bien sintonizada. Nos queda un minuto, nos queda ya estamos terminando. Y voy a cerrar. Y la antena está bien sintonizada si el poeta trabaja sobre sí mismo.
si trabaja sobre el lenguaje, si ha leído mucha poesía, si tiene una formación en poesía, si intenta pulir sus versos, si busca hurgar en las formas clásicas, si busca imitar la forma clásica, o si busca homenajearla, como en el caso de él, que es un fanático del soneto. Leí un soneto hoy. Perfecto. Incluso dice él que a él dice que cada poema reproduce la historia de la poesía y que le dan miedo los poetas y lectores espontáneos. Con lo cual me parece que podríamos cerrar con esa idea disruptiva. Muy bien, sobre Roca Resbaladiza es el libro editado por Yagurú, el autor es Alfredo Fresia. Fernández Palleja, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ustedes, gran abrazo y que no nos huele el viento. Muy bien, amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana hay transmisión de fútbol, el miércoles volvemos a partir de las 19 horas por Radio Uruguay. Que lo pasen bien.